Buenas noches, profesor Carlos Palacios Tobar. Mi nombre es Joaquín Area Pastor, del curso de Mecánica de Fluidos, y voy a presentar el experimento número 3 basado en el teorema de Torricelli. Como introducción se tiene que el laboratorio presenta muestra las distancias recorridas del agua, en este caso del fluido, con respecto a las diferentes alturas que se encuentran los agujeros que se han realizado en el envase. Se puede observar una imagen de la cual está basado el experimento. Los objetivos son aplicar la fórmula de Torricelli para calcular la velocidad del agua en cuanto sale en las diferentes alturas, medir la distancia recorrida del fluido en los diferentes agujeros, distancia experimental y teórica, calcular la distancia teórica y experimental del fluido, y calcular el error porcentual de la distancia teórica y experimental del fluido. Como marco teórico se tiene que el teorema de Torricelli estudia un fluido, en este caso el agua, que se encuentra dentro de un recipiente, una botella de agua de San Luis, de 2.5 litros, y que este fluye por un orificio debido a las fuerzas gravitacionales y la presión atmosférica. Después también se tiene que la velocidad de salida de un flujo de un depósito depende de la diferencia entre la elevación de la superficie del agua y la salida del fluido, en este caso los orificios que se encuentran a diferentes alturas, según Pérez y Ranero 2020. Los materiales empleados son un envase vacío y luego llenado, en este caso el envase de 2.5 litros, de aproximadamente 38 centímetros de altura, y una cinta métrica para poder medir los recorridos, una cinta aislante para tapar los orificios y un tornillo para hacer los orificios. Las fórmulas empleadas son las siguientes para hallar la velocidad de salida, la distancia recorrida teórica y el error porcentual. Acá podemos ver las fórmulas aplicadas de la velocidad, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad entre la diferencia de alturas, el HO es la altura de la superficie del agua, en este caso 30 centímetros, se lo he explicado más adelante, y el H va a variar con respecto a los orificios que estén empleándose. Bueno, ahí también se tiene la fórmula de la distancia, 2 veces la raíz cuadrada de h por la diferencia de alturas y el error porcentual. El procedimiento primero se especificó las alturas en las cuales van a estar los orificios. Con respecto a la base de la botella o del piso, es 5, 10, 15 y 25, 20 y 25 centímetros de altura de los orificios. El primer paso ha sido perforar el envase con un tornillo caliente a diferentes alturas, después tapar los huecos con cinta aislante, luego llenar con agua hasta el límite de 30 centímetros de altura, y luego para proceder con destapar los huecos uno por uno midiendo sus distancias de recorrido. Luego también se ha calculado la velocidad de salida en los 5 casos, con la fórmula de Torricelli. Luego también se ha calculado la distancia teórica con las teorías, con las fórmulas explicadas en este PPT. Y después también se calcula la distancia experimental con los videos que luego voy a mostrar. Y después calcular los errores porcentuales de los recorridos teóricos y experimentales. También se tiene que los ensayos, el primer ensayo es a una altura de 0.05 metros o 5 centímetros. Y el recorrido experimental, en este caso, o sea, vamos a observar Buenas cuánto va tardes, a ser. profesor Carlos Palacios Tobar. En el experimento de hoy sobre el teorema de Torricelli hablaremos sobre un envase que está lleno de agua a una altura de 30 centímetros con respecto a la superficie, Como he y explicado, en este estos están caso, medidos respecto a en la orificios base, diferentes como orificios a 5, 10, 15, 20 y 25 centímetros con altura con respecto a la superficie. Ahora a la procederé a base. destapar el primer hueco que se encuentra a 5 centímetros, en el cual va a tener un Luego, recorrido y se podrá observar en la cinta métrica. En este caso podemos observar que el primer hueco tiene un recorrido de 23.5 centímetros aproximadamente. acá podemos observar que el recorrido experimental es de 0.233 metros. Buenas tardes. En este caso es el segundo video, el segundo ensayo realizado, y a una altura de 10 centímetros o 0.1 Ahora metros. procederé a destapar el segundo hueco que se encuentra ubicado a 10 centímetros de altura con respecto a la superficie de la base. Y esto, como podrán observar, tiene un recorrido de aproximadamente 29 centímetros. En este caso, al ver el video exactamente, llegó a una distancia recorrida de 0.283 metros. Ahora procederé a destapar el hueco que está ubicado a 15 centímetros con respecto a la base, y eso tendrá un recorrido que se observará en la cinta métrica. El recorrido aproximado es de 18 centímetros con el hueco a 15 centímetros. Acá hemos aproximado a 0.175 metros. Ese es el video número 4. Destapar el hueco que está ubicado a 20 centímetros con respecto a la base y se observará su recorrido en la cinta métrica. Como pueden observar, el recorrido de este hueco
es de aproximadamente 22.3 centímetros. En este caso hemos aproximado 0.225 metros. Y ese es el último ensayo realizado a una altura de 0.25 Bien, metros. ahora procederé a destapar el huevo que está ubicado a la máxima altura, que es de 25 centímetros con respecto a la base. Y se puede observar que el recorrido de este hueco se va disminuyendo con el tiempo, pero es aproximadamente... Empezó aproximadamente en 17 centímetros o 0.17 metros. Bien. Bueno, luego se han realizado los cálculos de velocidad a mano. En este caso se puede observar que en el agujero número 1 se obtuvo una velocidad de 2.21 metros por segundo, el agujero 2 1.98, el agujero número 3 1.72, el agujero número 4 1.4 y el agujero número 5 0.99 metros por segundo respectivamente. Después se ha hecho un gráfico de curva de altura versus velocidad. En este caso podemos ver una línea de tendencia decayente que decae. Con respecto va avanzando con respecto va disminuyendo la altura, la velocidad va aumentando. Luego se realizaron los cálculos teóricos y se compararon con los experimentales. En este caso, en el agujero número 1, a una altura de 0.05 metros o 5 centímetros, se obtuvo una distancia teórica de recorrido de 0.22 metros. En este caso, comparando con el experimental, van muy de la mano. El agujero número 2 obtuvo una distancia teórica de 0.28, experimental de 0.288. El agujero número 3, una distancia teórica de 0.3, acá sí hubo una gran diferencia con la experimental, que se obtuvo de 0.17 metros aproximadamente. El agujero número 4, una distancia teórica de 0.283, una distancia experimental de 0.225. El agujero número 5, una distancia teórica de 0.233, pero una experimental de 0.17. Todo eso ha sido calculado con las fórmulas mencionadas anteriormente. Y se va a mostrar ahora un gráfico de las alturas versus los recorridos experimentales y teóricos. En este caso, podemos ver que a una altura de 5 y 10 centímetros los resultados son muy cercanos. Sin embargo, a una altura de 15, 20 y 25 centímetros, los resultados teóricos y experimentales son distantes. Luego se han calculado los errores porcentuales del agujero 1, 2, 3, 4 y 5 a las alturas diferentes. En este caso se obtuvo que como ha sido visto en el gráfico anterior, el agujero número 1 a una altura de 0.5 y 10 centímetros, el error porcentual fue de 5.91 y 2.86. Así se obtuvo también con los demás agujeros y luego serán mencionados en las conclusiones. Acá tiene el gráfico altura versus error porcentual, en el cual se ve que a una altura de 45 se obtiene un error porcentual mucho más elevado. Bien, ahora los resultados se tienen acá de todos los resultados generales a una altura de 0.05, un error porcentual de 5.91 y bueno, acá puede apreciar todos los resultados: velocidad, recorrido teórico, recorrido experimental, error porcentual y con respecto a la variable independiente, que en este caso es la altura. Todos los demás son variables dependientes, ya que esas dependen de los cambios de altura de los orificios. Y como conclusiones se tienen que la altura de los orificios que se encuentran en el envase y la velocidad de Torricelli que ha sido aplicada son inversamente proporcionales. A mayor altura, la velocidad de salida será mucho menor del fluido. También se tiene que mayor distancia recorrida, la mayor distancia recorrida resultó a una altura de 0.15 metros. En este caso es la distancia recorrida teórica, siendo esta de 0.3 metros de recorrido teórico. Sin embargo, a esta misma altura de 0.15 centímetros, la distancia recorrida experimental fue de 0.175 metros. Acá se puede apreciar que la distancia teórica y experimental son muy diferentes. También se tiene que la mayor distancia recorrida experimental fue de 0.288 metros a una altura de 10 centímetros, y la menor distancia recorrida experimental fue de 0.17 a una altura de 0.25 metros con respecto a la base. Y como última conclusión, se presentaron errores porcentuales muy bajos de 5.91 y 2.86% con alturas de 0.05 y 0.1 metros respectivamente. El mayor error porcentual fue de 41.67 con la altura de 0.15 metros. Se han utilizado estas referencias para poder realizar el artículo o investigación, y eso es todo. Muchas gracias.